Nuestro mensaje el día de hoy, mi hermano, los versículos 28 al 37, la generación final. Vamos a dar lectura, les voy a dar lectura a este texto, mis hermanos. Marcos 13, del 28 al 37. Dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni en el Hijo, sino en el Padre. Mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno de su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os hallen durmiendo. A lo que vosotros digo, a todo lo que digo, velad. Amén, hermanos. Adelante, mi hermano Jorge, por favor. No sé si va a haber nosotros jóvenes. Gracias a Dios, hermanos, que estamos aquí el día de hoy. Gracias a Dios por este tiempo que nos da la libertad de gozarnos unos con otros. Y pues yo quisiera, hermanos, que nos conociéramos todos, ¿verdad? Le damos la bienvenida a Luis y a Miguel, primos de Rosalba, que hemos estado orando por Luis. Gracias a Dios que están aquí con nosotros. Pues les damos la bienvenida. Esta es su casa. Todos somos hijos de Dios. Esperamos que la palabra sea de bendición para ustedes. Gracias a Almita, que, bueno, no sé si ha venido antes, pero yo no he venido los últimos dos, pero también después de varios viajes, Almita está con nosotros nuevamente. Y pues gracias a Dios por todos los muchachos que hoy nos acompañan. Yo tengo una preocupación, y es que el Señor viene. Y por eso me permití dar este mensaje en dos partes, porque es muy importante para mí. El mensaje es para la generación final, esa generación que va a ver la tribulación y la gran tribulación, como hemos estado diciendo, es que van a presenciar la abominación desoladora cuando venga el anticristo y todas esas cosas que se narran en Apocalipsis. Pero también sé que el Señor viene por su iglesia, ¿no? Y eso me preocupa porque, pues no me preocupan ustedes, aquí están. Y yo sé que nos vamos a ver pronto, pero me preocupan los que no están. Porque para eso ya no hay tantas señales, no va a haber abominación desoladora. Simplemente el Señor va a venir como ladrón de noche. Y narra acerca del arrebatamiento que dos van a estar dormidos en la misma cama. El uno será llevado y el otro será dejado. ¿Quiénes duermen en la misma cama? Esposos, hermanos, familia. Y les decía, el domingo siguiente al arrebatamiento la iglesia va a estar llena. Y yo creo que hasta pastores va a haber. Pero la verdadera iglesia ya va a dejar de existir. Sin embargo, pues quiero hacer este mensaje también para esa generación, porque pienso tal vez que esa generación está naciendo en este momento. Creo que no tarda mucho el Señor.
Y me preocupa porque pues mis nietos están aquí, ya están. Y los nietos de muchos van a nacer tal vez en este tiempo. Así que, hermanos, estemos dispuestos a escuchar esto para estar preparados. Yo sé que la mayoría de ustedes han estado con nosotros, pero para aquellos que no, el entorno donde Jesús predica este mensaje es muy importante. Es un mensaje sobre su segunda venida y es la descripción que hace nuestro Señor de los acontecimientos que preceden a su regreso. Esa es la confianza de la iglesia. Esa es la bendita bienaventuranza que estamos esperando el regreso de nuestro Señor. La Escritura dice que Cristo regresará y va a regresar para juzgar a los impíos, según a los Tesalonicenses 1. También Él regresará, hermanos, en Apocalipsis dice lo mismo, que va a venir a juzgar al mundo, y todo dice que Él regresará en juicio aplastante y devastador sobre los impíos, aquellos que no creen en Él. Dice que serán muertos por la espada que sale de su boca. Y he visto algunas caricaturas o dibujos grotescos donde pues, sí está Jesús con una espada, pero ¿saben qué? Es la palabra de Dios. La espada de Dios es la palabra de Dios. ¿No dice así cuando vemos en Efesios la armadura del cristiano? La palabra de Dios, que es la espada. Es la palabra con la que el Señor va a decir, pues va a venir todo el fin y todo el juicio. Serán muertos por la espada que sale de su boca, su palabra, y ellos irán para siempre al lago de fuego. Jesús también establecerá su reino terrenal para cumplir todas las promesas hechas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, acerca de su reinado en la tierra con los santos. Ese es el gran acontecimiento que culmina toda la historia de la humanidad. Nuestro Señor ya les había hablado de ello a sus discípulos. Los profetas del Antiguo Testamento ya lo habían mencionado. Y ciertamente los discípulos sabían esto y tenían grandes expectaciones, y por eso le preguntan, Cuando el martes de la semana de la Pasión, Jesús echa fuera a los cambistas, ataca el templo, y pues los discípulos yo creo que se sacaron de onda. No pensaron que Jesús iba a hacer eso, pero atacó a los judíos, no a los romanos, que ellos pensaban que Jesús venía a liberarlos de los romanos. Ellos esperaban a un Mesías guerrero que iba a establecer su trono, su reino. Pero ese mismo día después, Jesús habla de su muerte e incluso cuenta una parábola el miércoles, al día siguiente, sobre el hecho de que lo van a matar, de que lo van a asesinar. Y no es la primera vez que dijo esto, ya lo había dicho al menos 3 ocasiones que están registradas en los evangelios. Por lo que los discípulos sabían pues que Jesús había dicho que Él era necesario que muriera, pero que después iba a resucitar. Pero a los discípulos les estaba costando mucho trabajo aceptar eso y creerlo. Pero nuestro Señor les dio detalles, incluso de su arresto, de su juicio, de su martirio, de su muerte, y que 3 días después iba a resucitar. Se los volvió a repetir. Pero los discípulos, como muchos de nosotros, cuando nos dan una mala noticia, nos aferramos a la esperanza y le preguntan, ¿y cuál es el futuro? ¿Y cuándo vas a establecer tu reino? ¿Y cuándo vas a venir? Este asunto de la muerte de Jesús es grave, es una grave intrusión a lo que están pensando, a su aprendizaje, a su elaborada escatología que ya tenían ellos aprendida. Ellos sabían que el Mesías viene, que reina, que establece su reino y que desde su trono en Jerusalén gobierna el mundo con paz y justicia. Esa era la escatología que los fariseos y los escribas les estaban enseñando, lo que ellos aprendieron desde pequeños. Entonces esta disrupción en su mente les cuesta trabajo. Este elemento de muerte nunca lo entendieron realmente, sino hasta después de la resurrección de Jesucristo. Y así, al procesar eso,
nuestro Señor intenta consolarlos y lo hace a todas las generaciones posteriores, explicándoles que el reino vendrá, porque el Rey regresará, porque Él morirá y resucitará, pero regresará nuevamente para establecer su reino. Por lo tanto, la intención de este pasaje, hermanos, es tanto advertir al mundo de su regreso como consolar a los creyentes sobre la venida de su reino. Porque estamos seguros de que Él va a regresar y eso nos consuela en medio de cualquier tribulación. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor viene. Él describe en el capítulo 13 de Marcos cómo será la historia. Ya lo hemos estudiado. De los versos 5 al 13 describe cómo va a haber graves dificultades y condiciones. Todo va a empeorar. Cómo va a haber engaños religiosos, cómo va a haber desastres naturales. Los estamos viendo. Dice que las naciones harán guerra entre sí. Las estamos viendo. De hecho, dice que se van a acabar miles de vidas. Lo estamos viendo, hermanos. Que habrá persecución contra los verdaderos creyentes. Lo estamos viendo. Y esto ha sucedido durante todo este largo periodo de la historia, 2000 años, hasta que el Señor regrese. Después, en los versículos 14 al 23, los últimos 7 años se describe más perfectamente. El Señor hace énfasis y por eso estudiamos estos versículos también, ¿verdad? Donde la historia, todo lo anterior va a alcanzar proporciones épicas. Dice el versículo 19 de Marcos 13, un tiempo de tribulación como el mundo nunca ha visto jamás. Y bien, créanme que hemos visto tiempos muy difíciles, ¿verdad? Desde los años de la Edad Media, cuando la peste bubónica terminó, hermanos, con la tercera parte de la población, por ahí de los años 1200, cuando más de 40 millones de gentes murieron el siglo pasado en la Segunda Guerra Mundial, cuando hace 2 años en México murieron más de 700,000 personas por la pandemia y millones en todo el mundo. Estamos viendo esos tiempos, pero todavía no llega esa tribulación. Pero en el versículos 14 al 23 Jesús hace énfasis, y el versículo 24 dice, ya cuando empieza todo este problema, dice, el sol se oscurece, la luna no alumbra, las estrellas caen del cielo, los cuerpos, hermanos, en órbita van a desaparecer. El sábado pasado en Cancún, poquito antes de que nos retiráramos de la fiesta, estábamos en un lugar muy bonito, en la playa, y yo me asomé al estarme despidiendo cerca de la gente que estaba más cerca de la playa, y contemplé el mar, la luna, y como es un lugar que está lejos de la ciudad, volteé y, hermanos, había nubes, pero se veían muchísimas estrellas. Yo dije, qué lástima que nos vamos, porque ahorita podía yo sacar mi cámara y hacer todos los experimentos que yo hubiera querido, porque estaba eso hermoso. Pero todo eso se va a acabar, todo eso se va a colapsar. Dice que el sol se oscurecerá y la luna no va a alumbrar, las estrellas caerán del cielo. Y entonces vendrá el Hijo del Hombre con poder y gran gloria. Hasta entonces, esa es la segunda venida, cuando va a establecer su reino reuniendo a todos sus elegidos de todas partes del mundo e incluso del cielo, porque vamos a venir con Él, los que hayamos sido arrebatados. Así que desde el rincón más lejano de la tierra hasta el extremo último más lejano del cielo, donde quién sabe por dónde, a lo mejor yo ando incursionando por allá. Pero todos vamos a disfrutar de la plenitud del reino de Dios por 1000 años. Y eso nos lleva a nuestro texto del día de hoy. Versículo 28.
Hermanos, hasta aquí es la parte de la enseñanza de nuestro Señor, en donde nos da las implicaciones, donde nos da la aplicación de esta verdad. Comienza con una parábola que vimos el día 7 de enero. Dice, aprended la parábola de la higuera. Dice Lucas que aquí Marcos menciona la higuera, Lucas menciona todos los árboles. Cuando ya su rama está tierna y está echando hojas, saben que el verano está cerca. Y yo decía, pues qué coincidencia, porque miren, ahí están ya las bugambilias, los árboles amarillos, ¿los han visto? ¿Cómo se llaman? Guayacanes. ¿Cómo están floreando ahorita? ¿Verdad? Es algo que nosotros podemos ver, ya está la primavera, ya se empieza a oler, la primavera aquí en Cuernavaca es grandiosa. Yo no veo, los pastos siguen más o menos verdes, pero ya todo empieza a florear. Estamos en febrero, pero ya está pasando, ya hay hojas y flores. Todavía no llega la primavera, pero la analogía es muy simple, hermanos, todos la podemos entender, porque sigue la aplicación en el versículo 29. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, que está a las puertas. Mi esposa tenemos una aplicación, ¿no?, en donde me espía, y yo la puedo espiar también a ella. Pero de repente hay veces que vengo en el carro y ya está la puerta del garaje abierta, porque ya sabe que estoy en la esquina, ya está preparada para recibirme. O si no está la puerta de la puerta, ya está la cena hecha. Y eso es algo hermoso, ¿no? Bueno, así nosotros. Pero ¿qué tal que alguien lo agarra haciendo cosas que no son y así lo va a agarrar el Señor Jesús? Todo el mundo que no cree en Él está a las puertas. Así que somos nosotros, el grupo de personas, hermanos. Y también Él aquí empieza a hablar a esas personas que empiecen a ver que esto se empieza, como dicen, a calentar. Las cosas que acabamos de describir, el tiempo de la tribulación, cuando vean que sucedan estas cosas, y ya aquí dijimos acerca de la abominación y todo eso. Entonces, hermanos, particularmente este mensaje que el Señor Jesús está dando, está en la Escritura, porque es para la gente que va a presenciar las cosas finales. ¿Y saben por qué lo escribió? Porque hay esperanza. Y eso, pues, me alivia un poco al saber que mis generaciones pueden estar ahí. Porque va a haber esperanza. Entonces, este mensaje es para esa generación del futuro que esté viva. Ya dijimos, si ustedes están preguntando dónde está el arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia en este pasaje no se menciona, porque el rapto no es para esa generación que va a estar después del rapto. El rapto está destinado, el arrebatamiento está destinado a la iglesia, y para entonces ya habrá ocurrido. Y seguramente vamos a tener que estudiar más sobre esto. El siguiente punto del pasaje, hermanos, y es donde vamos a comenzar, y lo dejamos la vez pasada, es la autoridad de Jesús. Y el verso 31 menciona la autoridad de Jesús. ¿Qué dice el verso 31, hermanos? El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán. Esa es la autoridad. Pero mis palabras no pasarán. Nos vamos a detener un rato aquí, en esta frase, hermanos. ¿Quién dijo esto? Jesucristo. Así que, hermanos, ese cielo, ese mar que contemplé el sábado pasado, esas flores, las montañas, el hermoso amanecer hoy en Cuernavaca, en Temisco, no es permanente. Este no es un planeta permanente. Es un planeta temporal más bien. No importa lo que los evolucionistas digan sobre los millones de años de la Tierra.
Para nosotros, la Biblia, la tierra debe tener unos 6.000, 9.000 años máximo de edad. No sabemos exactamente, pero también no sabemos cuánto más existirá. Y tenemos razones para creer que no le falta mucho tiempo a la tierra. Ciertamente no millones de años, porque dice, el cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra tal y como los conocemos pasarán. Y eso es absolutamente cierto. Este universo será devastado por el juicio. Los juicios de Apocalipsis 6 al 19 van a suceder pronto. Los juicios de los sellos. Cada vez que se rompe un sello, en la imagen del Apocalipsis sucede algo terrible para la tierra. Hasta llegar al séptimo sello. Y cuando este se rompe por nuestro Señor Jesucristo, salen 7 trompetas. Y cada una, el sonido de cada trompeta por parte de un ángel, señala un juicio masivo para todas las tierras. Impresionante. Un holocausto de proporciones épicas e incomparables. Y de la séptima trompeta salen 7 copas que arrojan algún tipo de castigo, como un líquido en juicio, literalmente empapando el planeta y devastando. Y son vertiginosos. Al final son juicios horrendos que incluso exceden los juicios de las trompetas. Hermanos, la tierra será devastada. Los planetas, las estrellas, los cuerpos celestes completamente desorientados y todo lo que conocemos en este mundo que es estable será sacudido. El cielo y la tierra pasarán. Y esta, por cierto, no es la primera vez que nuestro Señor lo dice. Lo dijo al comienzo de su ministerio en Galilea, en el Sermón del Monte, Mateo 5:18, dice, por cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ahí ya le estaba diciendo, ya nos está diciendo desde el Sermón del Monte, que la tierra se va a acabar. ¿Y cómo será eso? Pues, ¿qué creen? Qué bueno, hermanos y hermanas, varones, mujeres, que están estudiando Pedro, ¿no? Sí. Porque cuando lleguen a segunda de Pedro 3, ahí están y lo vamos a ver ahorita. El cielo y la tierra pasarán y Pedro nos da por el Espíritu Santo la revelación que nos ayuda a entender eso. Fíjense ustedes, muchas personas, entre ellas algunos pensadores cristianos, piensan que todo va a continuar como está. Ah, pues sí va a venir un terremotito por acá y un tsunami por allá y una que otra guerra, pero aquí estamos. ¿No dicen? Como las cucarachas, sobrevivimos a todo. Dicen, no. Y así están, todo va a seguir igual. Esos son, les llaman la gente que piensa en la evolución, en la uniformidad. Dice el versículo 3 al 4 de segunda de Pedro 3, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pedro está repitiendo lo que el Señor dijo en Mateo. Y todos estos cristianos creen en la uniformidad, que creen en un proceso evolutivo y que simplemente se va abriendo camino hasta alcanzar cosas mucho más perfectas de las que hay ahorita. Y no, la tierra, desde que pecó, está en declive. Versículos 5 y 7 de Pedro dice, estos ignoran voluntariamente, fíjense bien lo que dice, estos ignoran voluntariamente. ¿Qué es lo peor que un tonto puede hacer? Seguir tonto. Y eso es ignorar voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, Génesis 1, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora, fíjense que dice Pedro, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, de la perdición de los hombres impíos. Sí va a suceder, se va a acabar el mundo. Esta gente que ignora voluntariamente la palabra de Dios
olvidan el cataclismo de la creación, el cataclismo del diluvio universal, por su palabra, dice. Y pues recordemos que el Señor prometió con el arco iris, dice, ya no voy a destruir más por agua, pero los reservó literalmente, y estamos reservados. La tierra está reservada para el fuego. El día del Señor es un término técnico que describe el juicio final de Dios. Ese término se usa en el Antiguo Testamento para referirse también a otros juicios que Dios ejerció sobre el pueblo, cuando se los llevaron cautivos, ¿verdad? Cuando pecaron, el día del Señor vino y juzgó y ejerció castigo. Pero este que se estaba hablando aquí es el juicio definitivo. Vendrá, dice, como viene un ladrón. ¿Y cómo viene un ladrón? No anuncia su llegada, no toca, no llama por teléfono. Dice, pero el día del Señor vendrá, versículo 10, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Hermanos, los cielos dejarán de existir. Todo lo que constituye los cuerpos en los cielos desaparecerá con un rugido, con un sonido indescriptible. Dice el versículo 11 y 12, afirmando esta verdad, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? ¿Qué pasará después de eso? Versículo 13. Cuando no haya nada, ¿qué pasará? Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Algo que es realmente importante, hermanos, porque muchos a lo mejor se están preguntando, cuando el Señor venga y venga este juicio, todo será literalmente destruido por completo. O sea, cuando este edificio se caiga, esperamos que hace mucho, ¿qué va a haber? Escombros. ¿No? Va a ser el mismo edificio, pero como un rompecabezas. Pero aquí dice que todo será literalmente destruido por completo. Se va a quemar, va a estallar. A mí me enseñaron la ley de la conservación de la materia, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la teorizó Lavoisier en 1745. Y es el fundamento de la rama química, de la química, como la conocemos. Sin esta ley, este es el fundamento de la química, y bueno, qué bueno que es así. Pero, ¿qué creen? Yo tengo otros datos. Dios puede crearlo y Dios puede destruirlo. Él lo formó, y Él formó las estructuras atómicas como las conocemos, y Él las va a destruir. Y a lo mejor no va a ser una explosión, sino una implosión. Y a lo mejor provoca que todo el material que Él hizo sea radiactivo y se fusione como en una explosión atómica. Conocemos así de poquito del átomo. Y vean lo que causó en Hiroshima y Nagasaki. Y más recientemente en Chernobyl y en Japón, no me acuerdo el nombre. Pero, ¿qué causó? O sea, el átomo es poderosísimo. Hermanos, estamos rodeados de átomos que pueden fusionarse y provocar una explosión. No solamente el uranio. Dios puede hacer todo eso. Dios lo hizo. Dios lo creó de su palabra.
Dijo, sea la luz. Los físicos cuánticos están descubriendo nuevas partículas. Pero la pregunta es, ¿cómo va a ser eso? No sabemos, pero Dios puede crearlo. Si Dios lo creó por su palabra, Dios por su palabra lo puede destruir. Punto. Ese es el dato duro. Él lo formó y Él lo puede destruir. Otra pregunta que pueden hacerse es, dicen, ¿hay 1000 años entre el momento en que Él viene y comienza el juicio del día del Señor? ¿Y cuándo lo terminará? Sí, así es. Así va a pasar. Y van a decirles que son 1000 años, son mucho tiempo. Bueno, pues vamos a estar ahí presentes y vamos a estar en un reino perfecto, porque Dios va a reinar durante 1000 años y todos los que no se sometieron se van a tener que someter. Y los que estamos ahí por nuestra voluntad, los que hemos sido salvos, también vamos a estar ahí. Pero va a durar 1000 años, van a decir muchos, ay, pues mucho tiempo. Pero para eso escribió Pedro el versículo 8. ¿Qué dice, hermanos? Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Esto ayuda? Así que no se preocupen por el tiempo, porque es del Señor también. Y Él va a estar ahí con nosotros. Volvamos pues a Marcos 13:31. Y cuando leemos el cielo y la tierra pasarán, sabemos lo que significa ahora. ¿No es así? Sabemos que Jesucristo está hablando con toda la autoridad y está diciendo el futuro y dice lo que va a pasar. Eso es autoridad, hermanos. Nuestro Señor siempre, desde el Sermón del Monte, desde el principio, habló con esta misma autoridad, con ese mismo grado de autoridad. Su palabra es verdad. Y ni una jota, ni una tilde pasarán antes que la tierra. En Lucas 16:17 le dijo a los fariseos, pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre la palabra de Dios. ¿Qué les está diciendo? O sea, ustedes que alteran la palabra de Dios están condenados. Porque la palabra de Dios, Dios la tiene más segura, más firme que toda su creación. Es más fácil que el universo colapse, y lo hará, antes de que un punto le falte a mi palabra. Ese es el testimonio de Dios acerca de su palabra. Esa es la autoridad con la que Dios habla y dice este sermón. Así que es una autoridad que tenemos que creer. Y el último punto, hermanos, de este estudio, de esta clase de escatología, digamos que sería introducción a la escatología clase 3, si lo quieren poner así es, pero es solamente una introducción. Entonces, el último punto es la acción. ¿Qué tenemos que hacer? Hemos visto la analogía, hemos visto la aplicación, hemos visto la autoridad y simplemente cuál es la acción requerida. Retomemos el versículo 32 al 37, dice, pero de aquel día, de la hora nadie y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. 4 veces dice velad. Estad alerta,
no se duerman. Una como ilustración y las otras como orden. Esa es la acción. Tenemos que estar en alerta permanente, hermanos, porque el Señor está cerca. El arrebatamiento puede ocurrir. No hay señales de eso. No va a ocurrir antes de la gran tribulación. Así que cuando dice, a todos digo, velad, estén alertas, estén despiertos, que no los haya dormidos. Porque el Señor viene. Esta orden sí, cierto que se la dice a la generación futura que ve estas señales. Y el mensaje es para la generación futura que vive esas señales. Pero es similar a lo que Jesús dijo en Lucas 12:40. Estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Mateo 25:13 dijo esto. Estad alerta porque no saben ni el día ni la hora. La generación futura va a conocer el tiempo, va a ver el detonador que es la abominación desoladora. Los que hayan visto la palabra van a saber, de esto sí me hablaron, ahora sí, tengo que poner las pilas. Como les decía, este es un pasaje que Jesucristo hizo para advertir a la generación futura. Y esto, como les decía, me da consuelo, porque los que no se vayan con nosotros en el arrebatamiento tienen esperanza. Tienen esperanza, aunque van a sufrir mucho. ¿Qué pasa con todas las generaciones desde ahora hasta entonces? Todos estamos advertidos, hermanos. Con esta introducción a la escatología, estamos advertidos de que hay infierno eterno. Así que se nos advierte que pongamos nuestra confianza en Cristo para no morir en incredulidad e ir al infierno para siempre. Este mensaje sobre el fin se trata del epílogo de la historia y Jesús está respondiendo a preguntas específicas. Y para aquellas personas que vivan entonces, que vean las señales, no sabrán la hora exacta, así que tienen que estar vigilantes. Versículo 32 dice, en aquel día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo. Y los ángeles están alrededor del trono de Dios y no saben. Y fíjense, dice, Jesucristo dice, ni el Hijo, ni Él mismo, en su encarnación. ¿Por qué? Porque Jesucristo restringió su conocimiento. Dice, ni siquiera yo sé, sino el Padre. ¿Cuál es el mensaje para nosotros que no estamos en esta generación? Hermanos, el mensaje para nosotros es que debemos estar preparados. Porque una cosa es segura, todos, si no llega el arrebatamiento antes, nos vamos a morir. Y nadie sabe cuándo. Y será mejor que esté preparado. Ese es el mensaje. Probablemente, y yo me siento a veces como Pablo, al escribir a los Corintios y a los tesalonicenses, que Pablo pensaba que él seguiría vivo en el arrebatamiento. Porque él dice, y a los que quedemos, y a los que estemos en ese momento, dice, no quiero que ignoréis sobre los que duermen, ¿se acuerdan? Lo estudiamos en 1 Corintios. Tengan esperanza, que no se van a ir antes que nosotros, ellos van a resucitar. Y nosotros, dice, los que habremos quedado, Pablo se sentía con ellos, así como yo me siento. Que el Señor puede venir y así tenemos que estar. Pensando que el Señor viene mañana, hoy. Dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados, transformados en un abrir y cerrar de ojos. Lo dice a los tesalonicenses también. Pero hermanos, lo importante es que debemos estar preparados, porque no sabemos cuándo nos toca, si viene o nos morimos antes. Pero si la tribulación y la gran tribulación están cerca, porque señales vemos de eso, hermanos, tenemos que pensar que el arrebatamiento está más cerca. Y como les digo, no hay señales tan claras como las que estamos estudiando ahorita sobre la gran tribulación. No hay señales claras, ya estamos en el tiempo.
sea, bíblicamente puede venir en cualquier hora. Pero ya estamos en el tiempo. Un pastor fue entrevistado en el mayor programa de opinión de Estados Unidos. Es el programa de Larry King, muy famoso. Justo después del 11 de noviembre. Y Larry King le preguntaba a este pastor, MacArthur, ¿cuál es el significado? ¿O qué pasó? ¿Por qué los aviones se estrellaron contra las torres y mataron a toda esa gente? ¿Qué mensaje le puede dar usted al pueblo de Estados Unidos después de esta tragedia? Que nadie pensaba. La respuesta del pastor fue, dice, el mensaje es muy sencillo, dice, y es que todo el mundo se va a morir. Y no tenemos control de eso. No tenemos control de cuándo. Ese es el mensaje. En las Torres Gemelas no se murió nadie que no se iba a morir. ¿Sí me explico? Los que se murieron, si no se murieron ahí, se iban a morir después. Allí no murió nadie que se vaya a morir. No tenemos el control de cuándo. Es mejor estar preparado, hermanos. Y sucede que aunque no estemos en la gran tribulación, aunque no hayamos tenido el arrebatamiento de la iglesia, las cosas que caracterizan la tribulación no parecen estar muy lejos. Hemos visto los desastres naturales, hemos visto el poder letal de los ejércitos, hemos visto la gran maldad y criminalidad que hay en el mundo, en México. Podemos ver el poder destructivo que tienen los ejércitos hoy en día. Podemos medir la cantidad de dinero que se invierte en armamento e investigación para mejorar ese armamento. Podemos entender cómo se puede destruir la tercera parte de la humanidad y más. Entonces, hermanos, las cosas que van a suceder, que Dios dijo que van a suceder. El Apocalipsis habla de un ejército de 200 millones que viene de Oriente. No es exagerado para la cantidad de chinos que hay. Todo se centra en medio del Oriente. Y vemos todo lo que está pasando ahí. Cómo los musulmanes están creciendo. El movimiento musulmán está creciendo y está proclamando y está en campaña para promover la venida de su Mesías, el Mahdi, que para muchos es el anticristo bíblico. No voy a entrar en polémica, no sé, pero creen que el Mahdi, los musulmanes creen que va a venir pronto y entonces es el anticristo el que se va a sentar en la abominación desoladora. No sé si es, no lo afirmo, pero puede pasar. Hermanos, entonces la generación que verá estas cosas después del rapto de la iglesia, como les dice, podría ser muy pronto. Y quizás esta generación está naciendo ahora mismo. Toda la era escatológica puede desatarse en cualquier momento. ¿Y cómo comienza? ¿Qué es lo primero? El arrebatamiento de la iglesia. Repito nuevamente, hermanos, ya es la tercera vez que lo digo, no hay ninguna señal para eso. Pero el Nuevo Testamento está lleno de amonestaciones generales a los creyentes para que esperen ansiosamente la venida de Cristo. Porque el arrebatamiento, el rapto, es la primera parte de su regreso. Es el primer componente. Hay tres componentes en su regreso, por así decirlo. Primero, la reunión de Jesucristo con su iglesia, el arrebatamiento. Y Él no va a bajar completamente, nosotros lo vamos a encontrar en las nubes. Y ahí vamos a estar. Va a ser su reunión con la iglesia. Después, su regreso para reinar y el juicio final, al final del reino, con la destrucción del universo y la recreación de un cielo nuevo y una tierra nueva. En realidad, hermanos, todo esto está envuelto en el concepto de el día del Señor. La primera parte es el día de Cristo, porque no es un juicio, es el premio a la iglesia, es el arrebatamiento. Luego viene ya el comienzo de la tribulación, sigue el día del Señor, pero es el comienzo de la tribulación.
Y luego llega al final del milenio, 7 años y 1000 años después, cuando viene el juicio eterno. Hermanos, cuando se nos dice que esperemos su aparición, nosotros tenemos una esperanza, porque estamos esperando a Jesucristo, encontrar verdades. Esa es nuestra bendita esperanza. No sé por qué muchas iglesias están esperando el anticristo. Nosotros ni lo vamos a ver. Nosotros estamos esperando esta bendita esperanza que es Jesucristo cuando venga por nosotros. Esa para nosotros va a ser la manifestación gloriosa. Incluso cuando Juan dice al final del Apocalipsis, dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Jesús mismo, el que da testimonio, dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan le contesta, ven, Señor Jesús. Ven. Ese es el anhelo de la iglesia. A veces cuando vemos las noticias, cuando vemos lo que está pasando alrededor nuestro, cuando no hay consuelo para muchos, cuando hay circunstancias tremendas, porque así son. Pienso en los cristianos en las iglesias de Acapulco y los cristianos que han estado viviendo estos 3, 4 meses ahí en medio de cosas inimaginables, hermanos. Su anhelo es, ven, Señor Jesús, ya que se acabe esto. Ven, Señor Jesús. Ese es el anhelo bendito. Juan dice, contesta, ven, Señor Jesús. Pablo, en 1 Corintios, del 1 al 7, dice, esperando la manifestación de nuestro Señor. Eso es lo que esperamos. Nos escribe al principio de la carta, dice, sí, yo sé que tienen muchos problemas, muchas broncas, pero lo esencial es que estamos esperando la manifestación de nuestro Señor, que ya viene. Santiago 5, 7 y 8 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Primera de Pedro 4, 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Ser pues sobrios y velad en oración. Gracias a Dios que pudimos estar 20 y tantas personas en la velada de oración. Porque esto nos está mandando el Señor, velad en oración. El versículo 32 de Marcos 13 dice que nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera el Hijo. Y no quiero que se queden con una duda. El Señor restringió voluntariamente el uso de sus atributos cuando se encarnó. Cuando vino con nosotros, cuando nació en Belén, el Señor se hizo hombre, 100% hombre, pero también era 100% Dios. Pero Él restringió sus atributos divinos, que nos habla de esa restricción en Filipenses 2. Él dejó a un lado, dice, haciendo todo lo que tenía a un lado, se hizo hombre, voluntariamente. Y se sometió a la voluntad del Padre, para hacer lo que el Padre le dijo que hiciera. Dice Juan 15:15, lo que he oído de mi Padre, os lo he dicho y lo he hecho todo. Hermanos, después de su resurrección, Jesucristo reasumió el pleno conocimiento. Dejó esa humanidad y se hizo 100% Dios como hombre. Hechos 1, del 6 al 7, fíjense, dice, entonces, ya cuando el Señor se va a ir, los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y fíjense la respuesta de Jesús, contrario a la que les dijo aquel Marcos. No es casi la misma pregunta. Aquí les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Él no dijo,
no nos toca a nosotros. Digo, no os toca a ustedes. Él ya sabía. Él se fue ya sabiendo. Él ya sabe. Una vez que resucitó de entre los muertos, la encarnación y las restricciones quedaron atrás. Su humillación por el pecado había terminado y Jesucristo asumió todas las prerrogativas de su deidad. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice este texto? Que ya está establecido el plan de Dios. Hechos 1:7. Él sabe la hora. El Padre sabe el tiempo, versículo 32. Está fijado, según Hechos 1:7. Firmemente establecido. Tan firmemente establecido como la verdad de la muerte y la resurrección de Cristo en el año 30, en la semana de Pascua, el viernes, y en la resurrección del domingo. Así que, hermanos, es mejor que prestemos atención. La analogía que sigue es la misma. Todos están haciendo las cosas. El Señor nos ha encargado una tarea. El Señor nos está haciendo trabajar en su finca, en su iglesia. Dijimos en la velada que somos piedras vivas, que estamos construyendo un edificio, una iglesia que va a ser llevada. Hermanos, la iglesia, la piedra que no haya sido colocada en la iglesia, esa piedra se va a quedar como escombro. Y él lo repite en el versículo 35. Estad alerta, porque no sabéis cuándo viene el dueño de la casa. Y dice, si al anochecer, a medianoche, o cuando él va a llegar, canta por la mañana. ¿Por qué? Porque los romanos tenían la guardia establecida en todo su imperio. Y tenían su guardia de 12 horas, desde el atardecer hasta el amanecer. Y la primera guardia era de las 6 a las 9, el atardecer. Luego de las 9 a las 12, el anochecer. Luego al canto del gallo, a las 3 de la mañana. Y luego al amanecer, a las 6 de la mañana. Esas eran. Y tenían que estar atentos. Los soldados romanos que eran encontrados dormidos en la guardia, no eran fusilados la palabra, más bien eran ahorcados o los mataban. No se podían dormir en la guardia. Entonces pone este ejemplo. No sabemos cuándo vendrá el maestro, si por la tarde, a medianoche, por el canto del gallo o por la mañana. Pero el versículo 37 dice, lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Esta última generación necesita estar alerta como nosotros. Lucas 21:34, que es el relato paralelo, dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esta es la venida, esta es la advertencia, esta es para la generación que esté viva y para nosotros. Y aquí es donde yo digo, gracias a Dios por la esperanza de esa última generación. Porque ¿qué es estar en pie delante del Hijo del Hombre? Poderse parar delante de Dios y decir, aquí estoy, perdóname, tómame, porque el Señor les está dando la última oportunidad. Es un llamado a la salvación. Ora para que tu corazón no sea agobiado, no sea dominado, no sea abrumado. Oren para que no se dejen atrapar en el intento de encontrar consuelo en la inmoralidad, la disipación, la borrachera. Ora para que no te quedes paralizado, porque Él te está llamando. Para que no te paralicen las ansiedades y las preocupaciones de la vida, que muchas veces te empujan en otras direcciones, que te desorientan y que te hacen luchar en vano. Es un llamado a la generación futura que va a leer la Biblia y va a encontrar este pasaje, para que no se dejen fragmentar y separar, para que no intenten ahogar sus medios en alcohol o en inmoralidad.
Y el final, hermanos, de todas las advertencias está en el versículo 36. Manténganse alerta, orando para que tengan fuerzas para escapar de estas cosas que están por suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estar allí en la presencia de Dios, como les decía, es ser salvo. Estar en pie y mirarlo como su Señor y Salvador. Así que, hermano, ¿quieres escapar del juicio final? ¿Quieres estar delante del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, y ser aceptado por Él? Amén. El Señor está llamando. El Señor está cerca. Las señales están a la puerta. La generación que ve el comienzo verá el final. Y probablemente, como les decía, están haciendo. Y estas páginas están escritas para advertirles. Pero nosotros, hermanos, queremos hacer todo lo posible para proclamar el glorioso Evangelio de Cristo ahora, para que los no creyentes ganen esa salvación, para que no tengan que entrar en ese horrible momento de juicio. Hermanos, yo creo que esta iglesia, como muchas, está en una operación de rescate. Tenemos que estar en una operación de rescate. Y por eso la cena de matrimonios, por eso la de niños, por eso los bazares, por eso las veladas, por eso las invitaciones. Estamos en una operación de rescate. No vamos a estar en la tribulación, pero queremos llevar a la gloria a tanta gente como podamos antes de que eso suceda. Y más a los nuestros. Amén. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra es clara. No es difícil de entender, Señor. Al contrario, es clara y nos enseña, Señor, que el tiempo está cerca. Y queremos entregarnos a ti, Señor, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ánimo, para obedecerte, para seguirte, para servirte, Señor, para rescatar almas. Que tu Espíritu Santo nos use como instrumentos dignos, Señor, de este servicio, de esta misión, Padre. Que esta iglesia, Señor, que este templo pueda ser refugio para muchos que te están buscando. Que aquí puedan encontrar no solamente la paz, sino la salvación y la vida eterna, Señor, que en Cristo podemos ofrecer. Padre, te damos gracias porque sabemos que pues, tu palabra no vuelve vacía. Y sabemos también que va a permanecer, Señor, y que pues aquellos que estén de los nuestros en esa tribulación van a poder tener una esperanza y van a poder escuchar tu palabra y leerla, Señor, para encontrarte y para alcanzar salvación. Bendito seas, Señor, porque pues, nos das siempre esta palabra de aliento y de esperanza. En Cristo Jesús. Amén.